bendiga en este día tan hermoso. Estoy aquí para decirles que Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido tan fiel que quiero mencionar este verso tan precioso de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Ese es nuestro Dios, esas son las promesas. Así que en esta hora vamos a darle a Dios de tanta bendición que Él nos ha dado en tiempos difíciles que estamos viviendo. Lo podemos hacer a través de la aplicación Venmo o a través del P.O. Box de la iglesia. Así que yo le invito a que honremos a nuestro Dios porque Dios nos ha bendecido de una manera muy especial. Quiero invitarles a que después de esto vamos a gozarnos a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenas noches, iglesia. Nuevamente venimos a ustedes. Hoy es viernes y estamos para saludarles y bendecirles en el nombre del Señor, y también deseándoles que la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. En lo que respecta al estudio de hoy, queremos hacer hincapié que no solamente hoy, pero todos los estudios que tengamos, les animamos para que si usted tiene alguna pregunta, la pueda hacer y escríbanos, denos envíenos, mejor dicho, su pregunta y nosotros vamos a estar tomándola en consideración, y el próximo viernes, con la ayuda de Dios, cuando tengamos el otro estudio, tomaremos un tiempo para contestar las preguntas que usted nos haya hecho. Siéntase con confianza, estamos para servirle en lo mejor que podamos en el nombre del Señor. En esta noche quisiera hacer una breve oración para luego comenzar el estudio de esta noche. Déjenme hacer una oración juntamente con ustedes. Ahí donde usted está, tómese de la mano con su esposo o su ser querido o las personas que lo acompañan. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos nuevamente. Te pedimos que la gracia tuya sea, oh Señor, esparcida en cada corazón y en cada vida de aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de estos medios comunicativos. Padre, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Nuevamente quiero saludarles y también queremos comenzar el estudio en esta noche. El tema del estudio en esta noche es los 10 mandamientos y está basado en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Como dijimos previamente en las lecciones pasadas, que Deuteronomio significa segunda ley, y esto es porque Moisés le repitió la ley o el pacto de Dios a la nueva generación que había nacido en el desierto. Y el capítulo 5 de Deuteronomio habla exactamente paralelamente al capítulo 20 de Éxodo, donde se nos narra cuando Dios desde el monte habló con el pueblo y le dio especialmente a Moisés los 10 mandamientos para que él se los comunicara al pueblo y ellos tuvieran claramente o entendieran claramente lo que era el pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo Israel. Para poder comenzar nuestro estudio, estaré leyendo la porción bíblica que es el capítulo 5 de Deuteronomio, y déjenme compartirlo con ustedes. Y la palabra de Dios dice: llamó Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura, ni imagen, ni cosa alguna que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente el que tome su nombre en vano. El versículo 12 continúa diciendo: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día, día de reposo es a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, y ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas son las palabras que habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. En lo que respecta, hemos leído la primera parte de este capítulo, y en lo que resta, el Señor les manda que el pueblo pueda tener respeto o temor a Dios y que sean obedientes al pacto que Dios hizo con ellos allá en el monte Horeb. Y las tablas de la ley, las 2 tablas que Dios escribió, contienen los 10 mandamientos, o sea, el pacto que el Señor quería hacer no solamente con la generación antigua que salió de Egipto, pero con la generación que nació en el desierto, los que iban a ser los conquistadores de la tierra prometida. Entonces, en primer lugar, quisiera que nosotros veamos que los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. La primera parte, los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Y vamos a comenzar con el primer grupo, que es la relación del hombre con Dios. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 6, Deuteronomio 6:6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces podemos ver que el Señor les está recordando al pueblo, antes de darle los 10 mandamientos, en primer lugar les recuerda que ellos habían sido liberados de casa de servidumbre. Ellos habían estado en Egipto por 430 años y al final de esos años podemos ver la dura servidumbre que ellos estaban viviendo. Y el primer mandamiento lo encontramos en el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 6 y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, Dios le estaba diciendo que no hay otro Dios. Estoy parafraseando, el Señor le estaba diciendo: no hay otro creador, no hay otro semejante a mí. No tengáis dioses ajenos, porque lo que en sí se refiere a la palabra o la frase dioses ajenos, se refiere a adorar algo que no es Dios. En otras palabras, ídolos.
imágenes o esculturas que puedan tomar el lugar de Dios, siendo que Dios es el creador, el que ha hecho todas las cosas y el único que merece que nosotros le sirvamos y que le sirvamos de todo nuestro corazón. Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no tendrás escondido, no tendrás aparte de mí otro Dios que no sea yo tu Dios, Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Y luego el segundo mandamiento, parecido a este, dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí está el mandamiento de no hacernos escultura. Escultura sería un tipo de imagen labrada. En otras palabras, sería como una estatua, una esfinge también, de algo que nosotros podamos darle forma y creer que esa esfinge o esa estatua o eso que nosotros hemos creado vaya a ser nuestro Dios y que nosotros vayamos a pedirle o a confiar o a creer en Él. Entonces dice, no te harás para ti escultura, ni imagen de cosa que esté arriba en los cielos. ¿Qué podría estar en los cielos? Si podemos ver y observar, podemos ver el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todo lo que Dios ha creado. Pero si aún vamos más allá del cielo, que nosotros pudiéramos llamar el primer cielo, sería el cielo donde está Dios, que sería el segundo cielo. Entonces diríamos que ahí están los ángeles, están los arcángeles, los querubines, los serafines, y por supuesto está nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, no te harás imagen de cosa que esté ni abajo en la tierra, ni tampoco dice arriba en los cielos. Entonces lo que nos da a entender es que no hay ninguna posibilidad que Dios nos permita que nosotros podamos hacer una imagen, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en las aguas. Tres cosas, nuevamente, ni en la tierra, ninguna criatura o algo que nosotros podamos hacer, ni en el cielo, porque cuando Dios se reveló a Moisés y a los hijos de Israel, no vieron ninguna imagen. Y por lo tanto el Señor les está enfatizando que ellos no deben de hacerse ninguna imagen porque nadie sabe cómo es Dios. Y de hecho, cuando una persona hace una imagen o una escultura o una estatua, es algo que lo limita para poder ver esa escultura o esa estatua o esa imagen que la persona ha creado. Pero Dios está en todas partes. Dios no tiene principio ni fin y Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Así como está hoy aquí en la tierra, en este momento, Él está en el cielo, Él está en cualquier parte, en cualquier continente, en cualquier ciudad o en cualquier país de este planeta Tierra, porque Él es omnipresente. Entonces, por esa causa es que el Señor dice que no nos hagamos escultura para limitarlo a espacio. Y también dice ninguna imagen, por supuesto, como dije previamente, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni tampoco debajo de las aguas. Queda 100% prohibido hacer una imagen para poder confiar o pedirle a ella. Y el versículo 9 dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. En otras palabras, si usted tiene una imagen o tiene una escultura o una estatua y se inclina a ella, está entrando en condenación porque el Señor está prohibiendo la idolatría. Y dice, no te inclinarás. Inclinarse quiere decir hincarse, o sea, arrodillarse, o postrarse ante esa imagen con la esperanza de que esa imagen le va a oír, o la esperanza de que esa estatua está escuchándolo, o la esperanza de que esa escultura que usted, o ya sea que hizo o recibió de alguien, cree que le va a hacer el milagro. Vea nuevamente lo que dice la palabra de Dios. No te inclinarás a ellas ni les servirás. Usted no puede
tomarse esa libertad y actuar en contra del mandato de Dios. Tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Y si Dios nos manda y Dios nos exige y de una manera enfática dice no nos inclinemos a ellas ni les sirvamos, quiere decir que el Señor es nuestro Dios, fuerte, celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, o sea, de los que no quieren tener a Dios ni obedecer su palabra. Entonces lo que podemos ver a través de la Escritura, claramente lo podemos decir, es que el Señor está 100% en contra de hacernos otros dioses o imágenes o esculturas. Usted no puede hacerse una imagen de una persona que usted cree que ha sido un gran hombre que con grandes ideales. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Han habido grandes siervos de Dios. Por ejemplo, los apóstoles. Fueron los 12 apóstoles hasta que Judas traicionó al Señor, pero el Señor elige a otro apóstol en lugar de Judas. Pero estas personas fueron grandes siervos de Dios. El Señor las usó haciendo milagros, el Señor los usó predicando la palabra y el Señor los usó como gran ejemplo, como grandes mentores para que nosotros sigamos el ejemplo de ellos de cómo sirvieron al Señor. Entonces, la palabra de Dios lo menciona como el caso de Pedro, de Juan, el caso de Jacobo, el caso de Andrés, el caso de, vamos a decir, el apóstol Pablo también, que es un gran siervo, que fue un gran siervo de Dios, predicador y escritor de la Sagrada Escritura. Ellos fueron hombres que nos han dejado un gran legado de cómo servir a Dios y un gran legado de cómo Dios se manifestó a través de ellos. Pero cada uno de ellos fueron humanos como usted y yo. Y nunca, absolutamente nunca, usted puede hacer una imagen del apóstol Pablo, o una imagen del apóstol Pedro, o una imagen de alguno de los otros apóstoles. Incluso tenemos esa gran mujer, María, una gran sierva de Dios, que un día cuando lleguemos al cielo la vamos a encontrar, porque fue la mujer que Dios eligió para traer a su Hijo a este mundo. Por lo tanto, en el capítulo 1 de Lucas dice que fue una mujer privilegiada y fue una mujer bendecida entre todas las mujeres. Sin embargo, ni de ella misma nos podemos hacer una imagen, ni nos podemos hacer una escultura, o sea, una estatua de ella para decir que nos ayude, porque estaríamos en contra del segundo mandamiento que está en la palabra de Dios, de no hacer una escultura ni imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Al único que podemos pedirle es a nuestro Dios. Y Cristo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esas son palabras de Dios. Si usted tiene una petición, vaya directamente a Dios. Es lo que la palabra del Señor dice. Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. En otras palabras, lo que estaba diciendo Cristo es que usted no puede tener ningún intercesor, ningún mediador para llegar a Dios, sino solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, quien es el único medio y el único intercesor entre la humanidad y Dios. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer hincapié y ser obedientes a la voluntad de Dios. Es posible que usted, por la ignorancia que tenía de la palabra de Dios, lo haya hecho. No se preocupe, yo también estaba en esa situación, pero cuando leí la palabra de Dios, cuando leí la Biblia y me di cuenta de que en los 10 mandamientos Dios prohíbe el hacernos escultura o imagen, yo le pedí perdón a Dios. Y ahora adoro no a Pedro ni a Juan, ni le pido a Pedro ni a Juan, ni a ningún otro líder, ni a ningún otro hombre de Dios en las Escrituras, sino voy directamente al Padre en el nombre de Jesucristo, porque es lo que nos dice Juan capítulo 14 y versículo 6. Y enfáticamente dice, no te inclinarás ni a las imágenes ni a las esculturas hechas por los hombres. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, hay una maldición grande cuando uno desobedece
el segundo mandamiento. Y vemos que en el tercer mandamiento cambiamos a otro énfasis que el Señor da en otro de los mandamientos que sería el tercero. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Aquí en este mandamiento se enfatiza el honrar a Dios y el respetar el nombre de Dios. En otras palabras, no pronunciar el nombre de Dios a la ligera. Estamos viviendo en una cultura, bueno, aquí en los Estados Unidos estoy hablando, porque yo sé que este programa es internacional, pero hablando localmente en lo que respecta a este país, hay una expresión en inglés que es Jesus. Jesus es el nombre de Cristo o el nombre de Jesús. En inglés, Jesus Christ, Cristo Jesús, que es sagrado, es el nombre del Hijo maravilloso de Dios, nuestro Salvador. Y hay gente que pronuncia el nombre de Jesus Christ, pero no para bendecirlo, no para exaltarlo, sino para insultar a alguien o tal vez porque algo les fue mal y le echan la culpa a Dios. Eso sería tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano también es no usar el nombre de Dios para dar peso a lo que hablamos. Algunas veces nosotros decimos, usamos el nombre de Dios para reafirmar que es verdad lo que estamos diciendo. Cuando el Señor Jesucristo dice que cuando digamos algo sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. En otras palabras, seamos simples. Digamos, esto es o esto no es. Debemos de ser personas de palabras, personas que somos veraces, o sea que no mentimos, y para decir algo tenemos que decir así es o no es así. No podemos, en otras palabras, tomar el nombre de Dios para dar peso a lo que hablamos. Y de hecho hay personas, incluso ustedes han oído y han sido tal vez testigos de personas que para que se les crea mencionan el nombre de Dios. Por ejemplo, ellos a veces quieren traer un consejo o a veces quieren traer como un tipo de profecía y dicen, el Señor me dijo. Cuidado con lo que estamos haciendo, porque si el Señor no ha dicho y el Señor no te ha enviado, estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Y qué gran condenación hay para los que toman el nombre de Dios en vano? No podemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano, ni tampoco usemos falsos juramentos, y que muchas veces usamos la palabra yo juro y mencionamos el nombre de Dios para reafirmar que lo que estamos diciendo es veraz o es verdadero. El Señor dice, no juréis por ninguna manera, dice el Señor, ni por el cielo ni por la tierra, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Evangelio según Mateo. Entonces, debemos de cuidarnos de no usar todas estas cosas para usar el nombre de nuestro Dios en vano. Ahora tenemos el cuarto mandamiento, y el cuarto mandamiento está en el versículo 12. Y dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y está hablando de guardar un día de reposo, un día en el cual se pueda santificar y buscar la presencia del Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Quizás este versículo sea un versículo bien controversial y ha sido muy controversial, especialmente hay iglesias que lamentablemente, yo puedo decirlo, caen bajo el título de sectas. Y digo sectas porque una secta se conoce por estas cosas. En primer lugar, una secta tiene la característica que ellos creen que solo ellos pueden interpretar la Biblia, y en segundo lugar dicen que solo ellos se van a salvar. Entonces, fuera de ellos nadie va a ser salvo. Eso es una secta. Y lamentablemente hay personas que creen que guardar el día sábado es sinónimo de salvación y creen que los que no guardan el sábado se van a perder y van a ser condenados por la eternidad. Ahora bien, en relación a esto, nosotros sabemos que
que cuando llega el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo en varias ocasiones fue juzgado por hacer milagros en el día sábado, fue juzgado por recoger espigas en el día sábado, y hizo el Señor ciertas cosas que las personas, especialmente los fariseos, que eran los que andaban detrás del Señor para acusarlo en algo, se acercaron y le dijeron: ¿por qué hacen milagros el día sábado? ¿Por qué hacen tus discípulos el recoger las espigas para comer el día sábado? Entonces el Señor tuvo que decirle: un momento, yo soy el Señor del sábado. Amén. Y el Señor no estaba haciendo nada malo. El Señor nada más estaba haciendo algo en beneficio de la humanidad. Pero cuando vemos también, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 15, la palabra del Señor nos dice en el versículo 10 que los discípulos y Jacobo, que era el hermano del Señor, si usted no lo sabía, Jacobo era hermano del Señor, que es el mismo que escribe el libro de Santiago. El nombre de Santiago también quiere decir Jacobo, y James en inglés. Entonces, Jacobo llegó a ser un líder prominente en la iglesia apostólica, y él estaba liderando el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Si usted no lo ha leído, léalo y se va a dar cuenta del gran liderazgo que este hombre tenía. Entonces, él reúne al apóstol Pablo, él reúne a Bernabé, a Pedro y a todos los apóstoles para ver qué era lo que se les iba a enseñar a las personas que se convirtieran al Señor, en este caso a los gentiles, aparte de Israel, porque los primeros convertidos, usted sabe que fueron israelitas o fueron judíos. Pero el Señor, en el capítulo 1 y versículo 9 de Hechos de los Apóstoles, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, estaba ampliando la predicación del Evangelio, no solamente para Israel, sino también para todas las partes del mundo. Y de hecho, el apóstol Pablo se proclama y dice que él era el apóstol de los gentiles. Si usted lee Gálatas, usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo defiende su apostolado a los gentiles. Entonces, el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, ahí se hace hincapié de lo que se les iba a enseñar a los gentiles que se convirtieran al Señor. ¿Qué era lo que se les iba a pedir que ellos hicieran o cumplieran? Porque déjenme decirles que había, entre paréntesis, algunas personas que se llamaban los judaizantes. Eran personas legalistas que se acercaron a los gentiles que se habían convertido al Señor y les exigían guardar la ley y les exigían circuncidarse. También los ritos de la ley estaban incluidos dentro de lo que ellos querían que los gentiles guardasen. Y Pablo, enardecido, y Bernabé también tuvieron que ir hasta Jerusalén y hablar con todos los apóstoles y tener una asamblea o un concilio en el cual se iba a determinar qué era lo que se les iba a enseñar a los gentiles que se convirtieran al Señor. Y déjenme leerle estos versículos, el versículo 10 de Hechos 15. Y dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, se está refiriendo a la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, porque era el día en que ellos se reunían, el día de reposo, para predicar acerca de la ley de Moisés o interpretar la ley de Moisés. Ahora bien, podemos ver de que los judíos, los judaizantes, querían poner en los nuevos convertidos, en los gentiles, el yugo que ni los padres antiguamente habían podido guardar. Y dice Pablo, ni nosotros, mejor dicho, Jacobo dice, ni nosotros hemos podido guardar
y llevar este yugo que es la ley. Ahora bien, veamos algo que en referencia al día de reposo, la palabra del Señor nos habla y nos dice que en el Nuevo Testamento los discípulos empezaron después de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Sabemos a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al final de cada evangelio, la resurrección del Señor. Y ahí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo eligió resucitar de entre los muertos el primer día de la semana. Ahora bien, ellos empezaron a darle énfasis y a conocer que el primer día de la semana iba a ser el día especial conocido como el Día del Señor. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1 y versículo 10 de Apocalipsis. Y es algo muy admirable porque en el capítulo 10 y en el capítulo 1 y versículo 10 de Apocalipsis se nos dice que Juan, mientras estaba en la isla de Patmos, escúcheme bien, Juan estaba en la isla de Patmos, y estando en la isla de Patmos, el Señor se le revela y dice de una manera enfática, estaba yo, dice, en el día del Señor cuando oí una voz. Lea el capítulo 1 y versículo 10 de Apocalipsis. Y los que pueden hacer una exégesis, los que pueden ver la palabra etimológica del primer día de la semana, Kuriakis, que es el día del Señor, ya ahí en el capítulo 1 y versículo 10 de Apocalipsis se menciona el día primero de la semana, que en la equivalencia de nosotros sería el día domingo, que antes no se conocía con ese nombre, pero era el primer día de la semana, no fue sábado, el día que el apóstol Juan, el escritor del último libro de la Biblia, menciona que Juan en la isla de Patmos estaba en el día del Señor y se menciona, no sábado, se menciona que era el primer día de la semana, en equivalencia para nosotros, domingo. Entonces podemos ver de esa manera que el domingo era que ellos empezaron a reunirse para adorar y para bendecir el nombre del Señor, y exactamente era el día en que ellos se reunían para partir el pan, para darle gracias a Dios y para tener lo que en griego sería la palabra koinonía. La palabra koinonía quiere decir una reunión de hermandad. Todos los hermanos que amaban al Señor se reunían para tener esa koinonía juntos y así alabar al Señor y también compartir el pan los unos con los otros. Y la palabra del Señor nos da varios versículos en referencia a esto. Si me permite, le voy a dar algunos versículos que la palabra del Señor nos habla al respecto. Y en primer lugar, veamos lo que dice Hechos 20, versículo 7. Y nos dice cuando Pablo estaba para despedirse de Troas, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y luego dice, alargó el discurso. En otras palabras, el primer día de la semana en que ellos se iban a reunir, o que estaban reunidos para alabar al Señor, para exaltar al Señor, ese día Pablo les predicó la palabra, les enseñó la palabra y fue el primer día de la semana. Note que no fue sábado, no fue ningún otro día, fue el primer día de la semana. También hay otro versículo que quisiera compartir con ustedes y es 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, cuando dice el apóstol Pablo, ahora bien en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros como también os instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte o guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrenda. En otras palabras, cuando se reúnan el primer día de la semana, colecten la ofrenda que yo necesito llevar para Jerusalén, porque era una ofrenda que estaba colectando para ser llevada a los necesitados de
Jerusalén. Y por supuesto el versículo del capítulo 1 y versículo 10 de Apocalipsis que leí, que fue el primer día de la semana, llamado el Día del Señor. No lo digo yo, si quiere usted entrar en controversia, lea la palabra del Señor y se va a dar cuenta que más bien en el Nuevo Testamento ya la iglesia empezó, en vez de guardar el sábado, guardaban el primer día, o mejor dicho, se reunían el primer día para adorar y bendecir el nombre del Señor. Yo no sé si usted alguna vez se ha metido a la historia o ha podido indagar acerca de un documento bien importante, que es uno de los documentos de mucha importancia. De hecho, este documento fue uno de los documentos muy apreciados de la Iglesia Apostólica o del tiempo de la Iglesia Apostólica. Y en la Didaché, allí en el capítulo 14, se nos narra que el día en que la iglesia se reunía era el primer día de la semana. Este es un documento independiente a la Biblia, por supuesto, pero allí nos está dando luz de que la iglesia ya empezaba a reunirse y adorar al Señor como el día especial, como el día del Señor, el domingo, o sea, el primer día de la semana, que fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y que los discípulos tomaron como un día muy especial, porque el Señor se reveló no en otro día, sino el primer día de la semana, cuando Él se levantó de entre los muertos y se presentó a los discípulos. Entonces, en relación al cuarto mandamiento, nosotros podemos ver lo que la palabra del Señor nos habla en referencia al nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Por eso le llamamos Nuevo Testamento, no que el Señor haya cambiado todo, pero hermanos, debemos de entender la importancia de las celebraciones del Antiguo Testamento. Cada una de las fiestas que el pueblo de Israel tenía y que celebraba estaba mencionada con la representación de algo significativo que Dios había hecho por ellos, tanto en la salida de Egipto como a través del desierto. Entonces, entre ellos la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todos reflejaban algo importante que Dios había hecho. Y por supuesto, imagínense, la resurrección para los discípulos fue un hecho tan poderosísimo. De hecho, es el fundamento de la iglesia cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, en vano sería nuestra fe, en vano estaríamos, y yo diría personalmente, en vano yo estaría enseñando aquí si Cristo no hubiera resucitado, porque la resurrección fue un hecho poderosísimo, importantísimo, un gran fundamento para la fe cristiana. Con esto concluimos el estudio de los primeros 4 mandamientos, que es el primer grupo de la relación del hombre con Dios. Pero para la próxima, o para el próximo estudio del próximo viernes, estaremos hablando respecto a la relación del hombre con su prójimo. Y eso tiene que ver desde desde el 5.º mandamiento hasta el 10.º mandamiento, que son un total de 6 mandamientos. Entonces, vuelvo a recalcar lo que dije al principio, que si tiene alguna pregunta, escríbala, no tenga temor, escriba la pregunta. Alguien dijo que el que no pregunta es ignorante toda la vida, pero el que pregunta es ignorante una sola vez. Así que con toda confianza, escriba su pregunta y vamos a tomar tiempo para la próxima vez que venga al programa para contestar las preguntas que se han hecho de antemano. Que Dios les bendiga. En este momento estará haciendo una oración y les invito para que el próximo domingo a las 10:30 también nos sintonicen, porque estaremos trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Y si Dios lo permite, el próximo viernes también a las 7:30 tendremos nuevamente el estudio de la continuación de los 10 mandamientos. Ahí donde usted está, tómese de la mano. Voy a pedirle que cierre sus ojitos y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor su bendición sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos
Es un privilegio, Señor, que aunque no estamos físicamente reunidos, lo estamos en el Espíritu. Y estamos, Señor, llegando a cada una de las casas, a cada uno de los hogares o los lugares donde mis hermanos se encuentran para sintonizar este programa y estar así en armonía con la iglesia. Padre, yo te pido tu bendición, te pido que sane al enfermo, te pido que aquellos que han perdido sus seres queridos, te pido, Señor, que les des el consuelo que tanto necesitan. Te pido que si alguien, Señor, tiene alguna necesidad, le proveas, y si alguien tiene algún problema difícil, Señor, lo ponemos en tus manos, creyendo que no hay absolutamente nada difícil para ti. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.